10. El eco de las campanas por Sergio, hombre narrador. Sergio, un sacerdote preocupado por sucesos extraños. Las primeras noches de diciembre siempre me parecieron tranquilas. Una quietud se apoderaba de la parroquia, y el sonido de las campanas se hacía más profundo, como una bienvenida al frío invernal que se apoderaba de nuestro pequeño pueblo. Sin embargo, este año algo era diferente. Las campanas sonaban, sí, pero con un tono más grave, más urgente, casi como si quisieran llamarme. Yo no podía explicar por qué, pero las campanas me inquietaban. No era un sonido cualquiera. No era un sonido cualquiera. Había algo en su retumbante eco que se sentía como una advertencia. Como si el pasado, las almas de los muertos, estuvieran tratando de atravesar la cortina del tiempo, pidiendo ser escuchadas. Los habitantes del pueblo no parecían notar nada extraño, pero yo, como sacerdote, no podía ignorar la sensación que me recorría cada vez que el sonido de las campanas llenaba el aire frío. Las campanas de la iglesia de San Miguel nunca sonaron así. Durante siglos, habían marcado las horas del día, las oraciones, las festividades. Pero ahora, especialmente durante la víspera de Navidad, su eco se hacía más fuerte y cercano, como si viniera de dentro de la iglesia misma. Pero yo sabía que el campanario estaba vacío. Había intentado ignorarlo al principio, diciéndome que el viento o algún fenómeno natural estaba provocando esa resonancia extraña. Pero cuando el sonido continuó durante días sin cesar, decidí investigar. Algo no estaba bien. La idea de quedarme sentado y escuchar esos ecos cada vez más cercanos, cada vez más intensos, era algo que me resultaba imposible. El primer día que decidí entrar al campanario era ya bastante tarde en la tarde. El cielo estaba cubierto de nubes grises, y la atmósfera se sentía densa, como si el aire mismo fuera más espeso, más pesado. Había algo en el ambiente que me inquietaba. Caminé por el pasillo de la iglesia hasta llegar a la escalera que llevaba al campanario, y me detuve un momento, esperando escuchar algo. Pero el eco no estaba. Silencio absoluto. Decidí seguir subiendo. Cada escalón crujía bajo mis pies, y cuanto más subía, más fuerte se hacía el sonido de las campanas. Pero no podía ser posible. La campana había estado vacía toda la mañana, como siempre. No había nadie allí. Así que, ¿de dónde venía el sonido? Al llegar a la cima, la visión que me esperaba era tan extraña que me detuve en seco, incapaz de moverme. El campanario estaba vacío, como lo había estado siempre, pero las campanas estaban sonando solas, sin ninguna cuerda, sin ningún movimiento. Las campanas no deberían estar tocando sin que alguien las accionara, pero lo estaban haciendo. Eran las campanas del pasado, las que habían sido parte de las campanas de las generaciones anteriores. El sonido, aunque lo intentaba racionalizar, me atravesaba el alma. Era un eco profundo, largo, que parecía repetirse infinitamente. Permanecí allí por un largo rato, observando cómo las campanas resonaban en la noche, y finalmente decidí irme. Mi cuerpo, aunque lleno de curiosidad, tenía una sensación creciente de pavor que no podía ignorar. En mi mente comenzaba a formarse una idea aterradora. Las campanas no solo sonaban como si quisieran llamar mi atención, sino como si estuvieran tratando de comunicarse conmigo. Bajé las escaleras con una sensación creciente de inquietud. Las campanas dejaron de sonar en el momento en que puse el pie fuera del campanario. Pero no fue un silencio común. Fue un silencio aterrador, como si la propia iglesia hubiera dejado de respirar, como si estuviera esperando algo. Sentí que el vacío me rodeaba, que había algo en las sombras de la iglesia observándome. La noche se cernía sobre el pueblo, y las estrellas apenas se veían, eclipsadas por las nubes grises que seguían acumulándose en el cielo. Mi mente no podía escapar del sonido de las campanas, que todavía resonaba en mis oídos. Algo en su eco me había tocado de manera extraña, como si no solo fueran campanas comunes, sino algo más, algo malévolo. Los habitantes del pueblo estaban acostumbrados a la tranquilidad que les otorgaba la iglesia, pero yo ya no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Al día siguiente, decidí buscar respuestas. ¿Por qué las campanas sonaban solas? ¿Por qué las campanas sonaban solas? Sabía que había algo que no encajaba, algo que se ocultaba tras ese sonido, algo que no podía seguir ignorando como si nada hubiera pasado. Era un sacerdote, y mi deber era velar por la paz de mi congregación. Pero algo me decía que este no era un asunto ordinario. Las campanas no solo anunciaban las horas o las festividades.
parecían anunciar algo más, algo oscuro. En la mañana, cuando el pueblo estaba envuelto en la rutina habitual, me dirigí a la biblioteca local, donde esperaba encontrar algún registro antiguo que pudiera arrojar luz sobre lo que estaba sucediendo. Sabía que las viejas crónicas de la iglesia podían ser clave. La historia de nuestro pueblo estaba entrelazada con leyendas olvidadas y pactos antiguos que solo algunos de los más sabios recordaban. Me sumergí en los libros, buscando cualquier mención de la iglesia de San Miguel que pudiera estar relacionada con las campanas. Con las campanas. A medida que pasaba las páginas amarillentas, encontré algo que hizo que el corazón se me encogiera en el pecho. Una mención breve, casi oculta entre las líneas, sobre un antiguo pacto sellado en el año 1725. El pacto de las campanas. La entrada decía que, en esa época, se había hecho un acuerdo entre los aldeanos y una entidad desconocida, cuyo nombre había quedado borrado de los registros. Según la leyenda, la iglesia había sido construida sobre un antiguo lugar de sacrificios, y en esa época, un sacerdote había entregado su alma a esta entidad a cambio de prosperidad y paz para el pueblo. El pacto había sido sellado con campanas. Las campanas habían sido fundidas con metales extraños traídos de lugares prohibidos. Desde entonces, la iglesia había sido una especie de prisión, un vínculo entre este mundo y otro. La entidad había prometido paz, pero con un precio. Cada Navidad, cuando la fecha se acercaba, las campanas debían sonar en reverencia, sin descanso, durante toda la noche, para evitar que el pacto se rompiera. Al leer estas palabras, una sensación de horror absoluto me envolvió. Ahora entendía el porqué del sonido de las campanas. Las campanas no estaban sonando por accidente, estaban sonando para anunciar el fin del pacto. Las campanas llamaban a la entidad, y su sonido era un recordatorio de que el ciclo estaba a punto de cumplirse. Algo que había estado dormido durante siglos estaba despertando. Me alejé de la mesa con la sensación de que el aire se volvía más pesado. Los murmullos de la gente en la biblioteca se desvanecieron. Ya no podía escuchar nada más que el eco de las campanas que ahora resonaban en mi cabeza. Y mi corazón latía rápidamente, y mi respiración se volvía errática. No sabía qué hacer con la información que acababa de descubrir. ¿Qué podía hacer yo solo contra algo tan antiguo y poderoso? Una fría corriente de aire pasó por la ventana, y pude jurar que, en el viento, escuchaba susurros lejanos, ecos distorsionados de voces antiguas. No estaba solo. Algo me estaba observando, algo que estaba cerca. Pero no era solo eso. Había algo más grande que me estaba esperando. Volví a la iglesia esa misma noche, después de haber leído todo lo que pude sobre el pacto. El pueblo estaba tranquilo, como siempre lo había estado en las noches previas a la Navidad, pero yo no podía dejar de sentir que algo se cernía sobre nosotros. Algo que había estado esperando durante siglos. Las campanas comenzaron a sonar poco después de mi llegada. La misma resonancia profunda, casi atronadora, que me había perseguido durante días. Esta vez, sin embargo, era diferente. Las campanas no solo resonaban a través de la iglesia, parecían atravesar las paredes, retumbaban en mi pecho, y sentía como si el sonido me estuviera atrapando en una red invisible. Las campanas ya no solo estaban sonando, estaban llamando. Cerré las puertas del templo, temeroso de lo que podría ocurrir si las campanas continuaban sonando sin interrupción. Algo en mi interior me decía que era tarde para detenerlas. Al principio había creído que podría ser simplemente una manifestación de la mente, que el estrés y el miedo me estaban jugando una mala pasada. Pero al ver las puertas de la iglesia moverse solas, al oír el eco de unas voces distorsionadas que comenzaban a mezclarse con el sonido de las campanas, supe que esto no era algo natural. Apreté los dientes, respiré hondo y me dirigí al altar, buscando consuelo en las oraciones que había aprendido de niño. Nada funcionaba. El murmullo de las voces se intensificaba, y entonces, un frío gélido comenzó a apoderarse de mi cuerpo, recorriéndolo hasta los huesos. Mis manos temblaban, no solo por el frío, sino por el terror palpable que ya se había instalado en mi pecho. El aire era denso, como si la iglesia estuviera siendo invadida por algo oscuro, una presencia tangible que me rodeaba. Fue entonces cuando lo vi, a través de las enormes ventanas de la iglesia, más allá de la nieve que comenzaba a caer suavemente sobre el pueblo,
pude distinguir una figura en la oscuridad, un hombre, o al menos eso parecía. De pie, bajo la luz pálida de la luna, observaba la iglesia con una quietud que helaba la sangre. No era humano. Sus ojos brillaban con una luz fría y vacía, y su rostro era solo una máscara de sombras, difusa e indefinida. Oh, se vacía y pala, y sombras indefinida. El eco de las campanas aumentó en volumen. Ya no podía distinguir entre el sonido de las campanas y la voz de aquel ser. El hombre bajo la nieve levantó una mano, como si estuviera invitándome a acercarme. Invitándome a acercarme. El gesto era a la vez una invitación y una amenaza. Me estaba llamando. Mi instinto me decía que debía ir a buscar ayuda, correr lejos de la iglesia. Pero algo me mantenía en el lugar. La conexión con ese ser, esa sombra, parecía ir más allá de cualquier miedo racional. No podía moverme. Mi cuerpo estaba inmóvil, como si una fuerza invisible me tuviera atrapado. De pronto, las campanas dejaron de sonar. El silencio que siguió fue abrumador. La iglesia parecía vacía, pero el aire seguía cargado con esa presencia inquietante. Los murmullos lejanos se habían apagado, y ahora solo quedaba el sonido de mi respiración agitada. Me acerqué lentamente a la puerta principal, mis pasos resonando en el suelo de piedra. El hombre estaba allí, esperándome. El viento soplaba fuerte fuera de la iglesia, levantando la nieve en espirales blancas. Algo estaba por suceder. Las campanas habían dejado de sonar, pero yo sabía que esto solo significaba que la verdadera prueba comenzaba ahora. Lo comprendí con claridad. Lo que había despertado con el sonido de las campanas no era solo una leyenda, era la entidad misma, la presencia que había estado durmiendo durante siglos, esperando a que el ciclo llegara a su fin. Este ser no venía para llevarse a las almas de los muertos, como había creído en un principio. Venía por mí. El hombre bajo la nieve nunca se movió, pero su presencia se sentía como si estuviera dentro de la iglesia misma. Mis pies se arrastraron hacia la puerta, y a cada paso, el aire se volvía más pesado. La iglesia ya no era un lugar de paz. Se había convertido en un escenario de terror tangible. Las sombras de las paredes parecían alargarse, formando figuras grotescas que se distorsionaban con cada parpadeo. En cada rincón, algo oscuro me observaba. La puerta de la iglesia estaba cerrada, pero no parecía importar. Cuando mi mano tocó el pomo, sentí un frío helado que me recorrió todo el brazo, y la puerta se abrió sin resistencia. Algo quería que saliera. Algo que había estado esperando demasiado tiempo. La figura seguía allí, inmóvil, observando desde el borde de la nieve que ahora cubría el suelo. La luz de la luna era tenue, pero suficiente para que pudiera distinguir sus ojos. Unos ojos completamente negros, sin pupilas, sin iris. Solo una oscuridad profunda y vacía. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, pero no pude apartar la mirada. Sabía que no debía acercarme, pero mis pies parecían moverse de manera autónoma, como si una fuerza invisible me empujara hacia él. El viento que soplaba ya no era solo frío, sino que llevaba consigo susurros, voces distorsionadas que se entrelazaban con el eco de las campanas. Eran voces antiguas, como si estuvieran proveniendo de un abismo lejano, y aunque traté de concentrarme, no podía distinguir ninguna palabra clara, solo un lamento sordo y desesperado. A medida que avanzaba, el hombre no hacía nada, no se movió, no reaccionó. Pero su presencia se hacía más fuerte, más palpable. Mis pies ya no tocaban la nieve, aunque podía ver que seguía caminando sobre ella. El suelo parecía volverse más denso, como si el aire mismo se hubiera transformado en algo viscoso. Algo que me atrapaba. Mi respiración se volvió pesada, y cada inhalación era como si estuviera respirando dentro de algo sobrenatural. Cuando finalmente llegué hasta él, me di cuenta de algo aterrador. Aunque el hombre estaba frente a mí, su cuerpo no reflejaba la luz. Su figura era invisible más allá de la silueta que proyectaba sobre la nieve. No era un ser material, y entonces lo comprendí con horror. No estaba viendo a un ser humano. Estaba viendo algo que no debía existir, algo que pertenecía a otro mundo, algo atrapado en la iglesia durante siglos. El eco de las campanas volvió a retumbar de nuevo, esta vez más fuerte, más desesperado. Pero ahora, ya no era un sonido lejano. Las campanas no solo resonaban en mis oídos, estaban dentro de mi cabeza. ¿Qué estaba pasando? El hombre, o lo que sea que estaba frente a mí, levantó una mano y señaló hacia la iglesia.
El gesto no era una invitación, era una orden. Te has acercado demasiado, susurró una voz que parecía provenir de todas partes. La última campana ha sonado, y ahora el precio debe ser pagado. Fue entonces cuando la nieve a mi alrededor comenzó a moverse. No era el viento, no era natural. La nieve se levantó del suelo y se transformó en figuras oscuras. Sombras que tomaban forma humana. Eran figuras pálidas, desfiguradas, que se acercaban a mí, con los ojos vacíos, fijos en mi alma. ¿Eran los muertos? Sí. ¿Las almas atrapadas por el pacto? La figura frente a mí no dejó de mirarme. Su rostro ya no era solo una sombra, sino una mueca grotesca, deformada por una maldad antigua. Su boca se abrió, y de ella surgió un sonido de metal raspando sobre metal, algo tan discordante y horrible que mis oídos comenzaron a sangrar. Tu alma es mía, dijo la voz, que ahora se sentía como una tormenta de caos. El pacto debe cumplirse. La luz de la luna se desvaneció, y con ella la realidad misma. La oscuridad me rodeó completamente como un abismo sin fin, y no podía ver ni moverme. No verme, el peso de la presencia oscura me aplastaba, y pude sentir cómo la sombra se extendía a mi alrededor, abrazándome con una fuerza terrible. La oscuridad era absoluta, un vacío denso y pesado que me rodeaba completamente. No podía ver nada, pero podía sentirlo todo. La presencia oscura había invadido cada rincón de la iglesia, cada rincón de mi alma. Ya no sentía mi cuerpo. Todo lo que existía era esa presencia maligna que se había apoderado de mi ser. Mi mente comenzó a perderse en el abismo, y por un instante, creí que había sido engullido por la oscuridad para siempre. Sin embargo, algo dentro de mí resistió. Algo en mi interior luchaba por mantenerme anclado a la realidad, a mi fe, a mi propósito. Era sacerdote, y mi vida había sido dedicada al servicio y la oración. No podía dejar que este ser, esta entidad ganara. No podía sucumbir al miedo. Entonces, de repente, una luz débil comenzó a filtrarse a través de la oscuridad, tenue como un faro lejano. Era como si las campanas volvieran a sonar. Pero esta vez no eran meros ecos. No, ahora el sonido era diferente. Era un llamado, un lamento que resonaba en las profundidades de mi ser, como si me estuviera invitando a despertar de la pesadilla que me consumía. De alguna manera, mis pies encontraron el suelo. ¡Pum! ¡Ta! Mi cuerpo, aunque débil, comenzó a moverse de forma instintiva, guiado por una fuerza que no podía controlar. La iglesia volvió a materializarse a mi alrededor, aunque distorsionada, como si estuviera sumida en un sueño lúgubre. De repente, las sombras que me rodeaban comenzaron a formarse en figuras humanas. No eran los muertos, no exactamente. Eran almas atrapadas en el limbo de un pacto antiguo, almas que habían sido sacrificadas generaciones atrás. Su piel era grisácea, casi translúcida, y sus ojos, aunque vacíos, irradiaban una tristeza infinita. Los susurros de sus voces resonaban en mi mente, pero no podía entender lo que decían. De entre las figuras apareció la figura principal, el hombre bajo la nieve. Ya no era humano. Su rostro, que antes solo era una sombra, ahora era completamente visible, pero no estaba vivo. Era una máscara de carne en descomposición, una visión que desbordaba la muerte misma. No tenía más ojos que los de esa oscuridad infinita, y su boca se abrió una vez más. Has llegado a tu fin, dijo con una voz que no pertenecía a este mundo. Su tono no era de rabia, sino de tristeza profunda, como si lamentara lo inevitable. Este es el precio que el pacto exige. En ese momento, las campanas resonaron con fuerza. Ya no eran meros ecos, sino que se transformaron en algo vivo, un sonido que desbordaba la iglesia, que llenaba el aire como si fueran golpes en mi alma. Cada campanada era como una advertencia, una llamada al sacrificio final. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero no podía hacer nada para detener lo que ya estaba en marcha. Las figuras de los muertos se acercaban a mí, sus ojos vacíos y su aliento gélido llenando el aire. Sabía lo que debía hacer: el sacrificio que había sido pactado siglos atrás. De repente, una visión se apoderó de mi mente. Vi la imagen de un sacerdote antiguo, uno de los que sellaron el pacto, de pie en el altar, ofreciendo su vida para que el pueblo pudiera prosperar. La sangre del sacerdote caía sobre las campanas, y el sonido de esas campanas era el eco de su sacrificio. Era la misma historia que se repetía. Una vez más, mi alma se llenó de desesperación. ¿Qué podía hacer? Era parte de ese ciclo, un ciclo que nunca se rompía. Pero antes de rendirme completamente, una luz brillante apareció en el fondo de mi mente. Era la luz de mi fe,
una luz que nunca había dejado de arder. Y, con esa luz, algo en mí despertó. En un último intento desesperado, grité, «En el nombre de Dios». El eco de mi voz, aunque débil, resonó a través de las sombras, cortando el aire como una espada de luz. Las figuras de los muertos se detuvieron. La oscuridad titubeó. ¿Podría haber una salida de este abismo? ¿Podría romperse el ciclo? La figura del hombre bajo la nieve sonrió, pero no era una sonrisa de victoria. Era una sonrisa amarga, llena de una tristeza infinita. Demasiado tarde, dijo. El pacto ya ha sido sellado. Continúa con el siguiente inciso cuando lo indiques. La sonrisa del hombre bajo la nieve no era una expresión humana. Era la sonrisa de algo antiguo, algo que había estado esperando en las sombras, acechando, por siglos. Las campanas volvieron a sonar, y esta vez el sonido era más fuerte, más cercano, como si el cielo mismo se estuviera desplomando sobre nosotros. Cada campanada era un golpe en mi pecho, un recordatorio de que algo siniestro se estaba desatando, algo que ya no podía detener. No sabía si aún estaba soñando, o si realmente había cruzado una línea que no debía haber cruzado. Lo único que sabía es que la luz que había invocado en mi desesperación se desvaneció rápidamente, arrastrada por la oscuridad que volvía a reclamarme. ¿Qué era esta entidad? ¿Cómo podía existir algo tan puro en maldad, algo que había sido parte de este lugar durante tanto tiempo? A pesar del terror que me envolvía, algo en mí seguía luchando. La luz de mi fe aún no había desaparecido por completo, y en un último intento, comencé a recitar las oraciones de protección que había aprendido en mis años como sacerdote. Padre nuestro que estás en los cielos, mi voz temblaba, pero seguí. Líbranos de todo mal. Cada palabra, cada invocación, parecía ser devorada por el eco de las campanas, pero aún así persistí. Tenía que resistir. El hombre bajo la nieve empezó a caminar hacia mí, con pasos lentos, pero cada uno de esos pasos parecía llevar consigo el peso de 1000 siglos. Las figuras a su alrededor, las almas atrapadas, se arrastraban tras él, sus cuerpos distorsionados como sombras que se alargaban y se retorcían. Vi sus caras, o lo que quedaba de ellas, rostros desgarrados, ojos vacíos. Parecían pedir ayuda, pero sus bocas solo emitían un lamento que no llegaba a mis oídos. De pronto, el aire se volvió aún más frío. La iglesia empezó a desmoronarse. Las paredes temblaron, y una grieta apareció en el altar, de donde emanaba una oscuridad líquida, viscosa, que se desbordaba lentamente sobre el suelo. No era solo un sueño. La iglesia misma estaba siendo devorada por el abismo que se había abierto ante mí. El lugar que había sido un refugio sagrado ahora se convertía en una prisión. No había escape. Miré hacia el altar, buscando alguna señal, algo que pudiera salvarme, pero lo único que encontré fue un vacío cada vez mayor, una ausencia que parecía arrastrar toda esperanza con ella. De repente, sentí un tirón en mi corazón. Pum, 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 pum. Algo había tomado control de mi voluntad. Me sentí como si fuera solo una marioneta, moviéndome al ritmo de un destino que no podía controlar. La oscuridad me llamaba, y yo no podía rechazarla. El hombre bajo la nieve ya estaba cerca. Podía ver sus ojos, vacíos y fríos, y su boca se volvió a abrir. Su voz era como una tormenta que se desataba dentro de mi cabeza. Tu alma es la última, dijo, con una calma casi paternal. Has sellado tu destino al venir aquí. No puedo, susurré, mi voz temblorosa. No puedo ser parte de esto, pero no sabía si era una súplica o una confesión. ¿Qué otra opción tenía? ¿Qué? Fue entonces cuando lo entendí. Este pacto no era solo sobre sacrificios y almas perdidas. Era un ciclo eterno. Cada sacerdote, cada generación, había sido parte de esta oscuridad, esta condena perpetua. No había escapatoria, porque el pacto no era con los hombres, sino con algo mucho más antiguo, algo que había estado esperando en las sombras. Las campanas sonaban cada Navidad, como una advertencia de que alguien debía pagar el precio, y ahora era mi turno. Antes de que pudiera reaccionar, la figura extendió su mano, y el aire a mi alrededor se volvió aún más gélido. Mi cuerpo comenzó a flotar, como si fuera atraído por una fuerza invisible. ¿Era mi alma la que estaba siendo arrastrada? Sentí como si mi cuerpo estuviera siendo desgarrado, como si las raíces de mi propia existencia se estuvieran rompiendo.
En ese instante, todo cambió. El altar cobró vida. Las grietas en las paredes se agrandaron, y la oscuridad se tragó la iglesia por completo. Las figuras a mi alrededor gritaron en un lenguaje antiguo, un idioma que nunca había oído, pero que sentía en cada fibra de mi ser. Ya no importaba lo que había aprendido, lo que había rezado, el pacto estaba cumplido. La oscuridad era total. No había luz, no había sonido, excepto por el eco lejano de las campanas que resonaba, cada vez más débil. Mi cuerpo estaba suspendido en un vacío absoluto, como si hubiera sido arrancado de la realidad. ¿Era esto la muerte? ¿Una transición a lo desconocido? No podía sentir nada. Mis pensamientos eran lo único que quedaba de mí, flotando en un mar interminable de sombras. A lo lejos, algo se movió. Un punto de luz apareció en la vasta negrura, pequeño al principio, pero creciendo con cada segundo que pasaba. Era una luz cálida, como la de una vela, que parpadeaba tenuemente, pero con una intensidad palpable. No era una luz cualquiera. Y cuando se acercó, entendí que no era algo que pudiera explicar racionalmente. Era el altar de la iglesia, pero distorsionado, corrompido. Ahora parecía un umbral hacia un mundo que no estaba hecho para humanos. Intenté moverme, pero era como si estuviera atado a las sombras, como si mi voluntad hubiera quedado atrapada en una red de oscuridad. ¿Era mi alma la que estaba atrapada aquí? ¿O era algo más? Empecé a recordar fragmentos del pasado, recuerdos de los días antes de la iglesia, de mi vida anterior a este maleficio. Mi mente buscaba una salida, pero cada pensamiento me arrastraba de vuelta hacia el abismo. La luz en el altar comenzó a tomar forma. Una figura apareció frente a mí, alta, imponente, vestida con una capa negra que absorbía la luz a su alrededor. No podía ver su rostro, solo una sombra alargada que parecía no pertenecer a este mundo. ¿Era él? ¿El hombre bajo la nieve? ¿El hombre bajo la nieve, el que había comenzado todo esto? La figura dio un paso hacia mí, y con cada movimiento, el frío aumentaba, hasta que sentí que mi piel se congelaba. Tu alma es mía ahora. La voz de la figura resonó en mi mente como un eco que venía de todas partes. No era una voz humana, sino algo más profundo, algo que había existido antes del tiempo mismo. Pero hay algo que no entiendes, sacerdote. La figura levantó la mano, y al instante, las campanas comenzaron a sonar de nuevo, más fuerte que antes. Este pacto no es solo por ti. De repente, las sombras a mi alrededor comenzaron a moverse. Las figuras que me rodeaban eran las almas perdidas de los sacerdotes anteriores, todos atrapados en la misma condena que yo. ¡Pum! Sus rostros estaban distorsionados, sus cuerpos marchitos, y sus voces emitían un murmullo bajo, como si clamaran por su liberación. No hay salvación, dijo la figura con una calma macabra. Solo el ciclo eterno. La luz comenzó a desvanecerse mientras la figura avanzaba más, y una sensación de desesperación me invadió. No había ningún punto de retorno, ninguna salida. ¿Esto era lo que me esperaba? ¿Esto era lo que me esperaba? Una existencia eterna en la oscuridad, atrapado junto a aquellos que habían sido como yo, intentando escapar, pero sin poder hacerlo. En ese momento, sentí un tirón profundo, como si todo mi ser estuviera siendo arrastrado por una fuerza superior. Mi cuerpo comenzó a temblar, y una sensación de frío extremo me recorrió hasta los huesos. Intenté gritar, pero no podía. Las campanas seguían resonando en mis oídos, y las sombras parecían acercarse más y más. ¿Podía hacer algo? ¿Podía luchar contra lo inevitable? La figura llegó hasta mí y levantó la mano hacia mi rostro. El ciclo continuará, susurró, y en sus ojos vi reflejada la oscuridad misma, la promesa de una eternidad sin fin. Fue entonces cuando sentí que todo a mi alrededor se desvanecía, como si la realidad misma se estuviera disolviendo. El altar desapareció, y la luz dejó de existir. Las sombras se tragaron todo, y con ellas me tragué yo también.